Bueno, pues este tercer panel también va a ser bastante interesante. Vamos a tener oportunidad de escuchar a varias de las autoridades de la actual administración federal, quienes nos van a compartir alguna información importante sobre los proyectos que se están conduciendo desde diferentes de estas agencias. En este panel va a trabajar como moderador el ingeniero Rodolfo de la Rosa, quien es representante del Instituto Politécnico Nacional ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Él nos va a hacer favor de moderar este tercer panel. Así es que le cedo la palabra, ingeniero Rodolfo de la Rosa. Buenas tardes, ya yo creo. Se nos hizo un poco tarde, entonces ya estamos por empezar la última sesión y realmente es una de las mesas más interesantes que yo pueda ver en estos días de turbulencia 5G y telecomunicaciones en general. Me parece una mesa muy interesante porque las opiniones que vamos a recibir son de 3 unidades de gobierno federales que van a intervenir en cada una de ellas en sus temas de especialidad. Vamos a empezar, como el programa nos indica, con el ingeniero Sergio Viñals, que actualmente es el director general de Telecomunicaciones de México. Él es un de los insignes egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que ha tenido diferentes cargos, pero me ha solicitado que no diga nada más, así que nada más lo presento como el ingeniero Sergio Viñals, egresado distinguido de nuestra escuela. Un aplauso. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer a los organizadores que nos permitan platicar unos minutos con ustedes. Lamentablemente el tiempo es muy corto, lo que uno quisiera decir es mucho y a lo mejor la forma de decirlo es muy mala, de tal manera que procuraremos hacerlo breve. No conté con el tamaño de la pantalla, entonces lamentablemente difícilmente podrán ver algunas de las láminas. Voy a tratar de platicarlas un poco. El propósito, el enfoque de esta muy breve plática tal vez esté mal ubicada porque estamos en un evento de 5G en donde hemos escuchado durante la mañana una serie de características de esta tecnología, de sus grandes ventajas, de sus cuestiones que van a traer los millones o billones de dólares que van a manejar en un mercado, etcétera, y sus necesidades. Y yo quisiera tocar en este caso un poco las necesidades de los sistemas satelitales, de los servicios móviles y de los servicios fijos, que van a representar en alguna medida un cierto, si no conflicto, una necesaria toma de decisiones en cuanto a la asignación de espectro. En otras palabras, y para decirlo de alguna forma, pareciera lo que voy a decir no va en la misma línea de lo que se ha dicho, pero me parece que es un tema de mucha importancia y vale la pena tocarlo. Sobre todo por el hecho, y aquí se mencionó, que el próximo domingo, si no entendí mal, comienza la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 19 en Egipto. Esta es una conferencia que va a tocar esencialmente, si uno revisa el orden del día, aspectos en materia satelital. Y dentro de todo esto está jugando un papel esencial la asignación de espectro. Y por tanto, lo que allí ocurra, las decisiones que ahí se tomen, van a definir en una medida significativa qué es lo que pase en los próximos 15 o 20 años en materia de telecomunicaciones, específicamente en lo que corresponde tanto a 5G como a los servicios satelitales. La presentación
Quisiera tocar brevemente qué es Telecomunicaciones de México, qué servicios ofrece y en última instancia, qué es lo importante, me parece a mí, como tema relevante, esto que ya he mencionado de la situación que se presentará en el uso de espectro en 5G y los servicios satelitales. Telecomunicaciones de México es un organismo descentralizado del Estado, tiene patrimonio propio y tiene, de acuerdo con su mandato, con su acuerdo de creación, funciones muy específicas y de utilidad importantísima en materia correspondiente a los servicios de telecomunicaciones. El prestar servicios públicos de telégrafos, de radiotelegrafía y en los términos establecidos en la ley correspondiente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, todo aquello que tiene que ver con redes públicas de telecomunicación, con el establecimiento de sistemas satelitales, el manejo y explotación de órbitas geoestacionarias y todos los servicios que de ahí derivan. Pero esencialmente lo podría yo dividir en dos grandes partes. Y diría que está enfocado, por un lado, a los aspectos en materia de acceso digital y acceso financiero, que es lo que tiene que ver en todo caso con la utilización que se va a usar de sus servicios y aquello que la población demanda de él, acceso digital y acceso financiero. Los términos que están siendo usados, empujados y promovidos en este momento por el gobierno federal para extender servicios a la prácticamente totalidad de población. Desde el punto de vista formal, tenemos la responsabilidad de operar el sistema satelital mexicano y de ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones relacionados con este sistema. Segundo, promover la planeación integral y el desarrollo de redes troncales. Y más adelante voy a aclarar el significado de este término. Y tercero, la operación de un sistema de sucursales que ofrecen servicios de inclusión digital e inclusión financiera, como lo he mencionado. Los servicios satelitales que se prestan y la infraestructura satelital disponible son dos satélites que constituyen el sistema satelital nacional. El satélite Morelos 1 y el Bicentenario. Estos dos satélites, pero sobre todo el satélite Morelos 3, es un esfuerzo muy importante porque representa una tecnología altamente avanzada. No podríamos decir que es el satélite número 1 a nivel mundial en tecnología, pero lo que sí puedo asegurarles es que no queda muy lejos de ese lugar. Puede hacer una cantidad de cosas que el resto de satélites que están circulando en el espacio no necesariamente puede hacer con la misma facilidad. Esto es importante porque de ahí derivan todo aquello que puede moverse para prestar mejores servicios a la población en los lugares en donde estos son necesarios. Se dispone de dos centros de control de comunicaciones, uno con el que se controla propiamente la operación de los satélites, esto es la salud satelital, que estén en órbita, que se conservan donde deben de estar y que estén en condiciones de operación. Y uno segundo que tiene que ver con la carga útil, esto es, con el control de las comunicaciones que como carga útil de los satélites se pueden procesar. Un hecho importante es el tiempo remanente de vida de este sistema. A partir de su fecha de lanzamiento y de acuerdo con los esquemas actuales de operación, estos dos satélites van a estar operando hasta el 2034. Eso, como ustedes advierten, es un lapso suficientemente largo como para pensar con mucho detenimiento qué se hace con los servicios que esto debe de prestar. Y lo enfatizo en esas condiciones porque en una medida significativa la eficacia de sus servicios va a depender de la disponibilidad del espectro.
Tenemos también la responsabilidad de ofrecer servicios de red. Y en ese sentido, seguramente que quienes han estado observando o pendientes en materia de telecomunicaciones tendrán una pregunta de la red troncal. La red troncal, que estaba en el ámbito constitucional reservada para operación de telecomunicaciones, fue cancelada su proceso, su licitación está cancelada, de tal manera que esta red, con esa versión tal como está establecida, no operará. Se está en proceso actualmente de definir cuáles serían los proyectos sustitutos de este proyecto de red troncal que pudieran incorporarse al concierto de los servicios de telecomunicaciones en el esquema de oferta hacia la población que más necesita de esto. Más adelante tal vez pudiésemos tocar o ampliar este tema. Otro servicio importante que tenemos a cargo es la prestación de inclusión financiera, servicios financieros básicos. Esto se hace a través de 1,756 sucursales que están distribuidas en el territorio nacional. Estas sucursales prestan servicios telegráficos y servicios financieros, y a través de ellas se dispone de una red de mantenimiento en materia de telecomunicaciones. Una de las cuestiones importantes a mencionar es que a través de estas sucursales se dispone, como ya le he mencionado, la capacidad de atender una colección de estaciones terminales y de antenas que están esparcidas en el territorio nacional. Es importante considerar esto porque son dos funciones diferentes. Una específicamente es el mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones y otro es la utilización de estos servicios para establecer mecánicas de desarrollo que tienen que ver con la inclusión digital a través de una prestación de servicios en esta materia. Esencialmente serían servicios como estos que no tiene mucho sentido que entráramos en esta discusión. Los temas relevantes. ¿A qué me quiero referir con esto de los temas relevantes? Hay una situación de dificultad o de compatibilidad del recurso de bandas de frecuencias en los servicios satelitales, esencialmente el servicio fijo por satélite y el servicio móvil con satélite, con respecto a lo que se espera de 5G. Y esto obedece básicamente, la lámina no la alcanzan ustedes a ver, pero habría que verlo de esta forma. En lo que corresponde al enlace descendente, el satélite, por decirlo así, está rociando energía hacia la Tierra. Resulta obvio pensar que a 30 y tantos mil kilómetros de altura en que está operando el satélite, la densidad de potencia que llega a Tierra es relativamente baja. Siendo esta densidad de potencia relativamente baja, se ve afectada en la medida en que en esa misma región se encuentra con otras densidades de potencia que son relativamente mayores, que en este caso son aquellas que puede poner en esa misma zona geográfica servicios como son los servicios móviles directos y como podrá ser específicamente el servicio o los servicios asociados a 5G. Esto implica que se tengan que tomar decisiones de salvaguarda y de protección para este tipo de servicios. Por supuesto que este esquema de protección a los servicios está determinado en los aspectos reglamentarios, particularmente el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Corresponde a este organismo salvaguardar y definir cómo se establecen estas mecánicas de protección. La próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que empieza el próximo domingo y durará un mes, tiene una agenda, como ya lo mencioné, muy dirigida a servicios satelitales y de una amplitud enorme. Pero dentro de esta agenda sobresalen cuestiones que tienen que ver con la previsión o la inclusión para futuras agendas y particularmente la del año 23
de temáticas que a su vez van a tomar decisiones sobre las atribuciones que tienen que ver a las bandas de frecuencias que hemos mencionado. Y por tanto, es bien importante que la delegación mexicana que participe en este evento tenga una claridad específica de cuál será la recomendación que como gobierno México debe de adoptar en esta materia. Y ahí es en donde deben de incluirse, en la medida de lo posible, y si así se acepta, los criterios necesarios para que estas presentaciones puedan manejar el interés nacional en esta conferencia. Hablamos de qué bandas, desde la banda L hasta la banda K, y la banda K dividida tradicionalmente en KU, K y K, y todas las bandas de frecuencias correspondientes. Ya se mencionó aquí, por ejemplo, que en esa tira de acá abajo, si uno ve las bandas bajas o las bandas altas, se advierten distintas consideraciones, tanto de lo que corresponde al aspecto de cobertura como al aspecto de lo que se pueda manejar en un momento dado, como la problemática de transmisión y lo que ahí derivan los efectos que puedan ser negativos tanto para uno como para otro. Esto que no se va a ver y que era lo importante en todo caso es la distribución y el uso de las bandas de frecuencias, esencialmente en la banda L, la banda C y la banda KU y la banda KA en México, lo que está estrictamente bajo cuidado de Telecomunicaciones de México y lo que está por otra parte atendido por proveedores de servicios satelitales que tienen también una necesaria demanda de protección a su operación y a las condiciones bajo las cuales pueden servir prestando estos servicios. No se puede ver y por tanto no habría forma de entrar en los detalles, pero basta decir que esta es una distribución de las bandas dependiendo de cuáles son planificadas, cuáles son extendidas y cuáles son lo que podemos llamar la parte estándar de la banda. Pero en tres temas, ¿a qué vamos? Banda L. La conferencia del 2015, mediante la resolución 223, determinó que debían de efectuarse estudios para poder definir la compatibilidad de los sistemas móviles y los sistemas satelitales alrededor del punto de 1518 MHz, hacia abajo para unos, hacia arriba para otros. ¿Qué se quiere decir con esto? Que estos estudios debían de garantizar la posibilidad de que unos estudios, los IMT, hacia abajo, y otros, los servicios móviles por satélite y servicio fijo por satélite, hacia arriba de la frontera o del punto de 1518, puedan operar de tal manera que no se causen interferencia perjudicial uno al otro. Estos estudios no están terminados. Los grupos técnicos no los acabaron, pero de los resultados parciales se advierte, sin lugar a dudas, que la operación de los servicios estrictamente móviles genera interferencia perjudicial en la parte satelital, sobre todo en la salida de las bandas. Lo que está fuera de banda está generando una interferencia perjudicial. Esto quiere decir que no puede aceptarse ninguna negociación con respecto a estas bandas hasta en tanto estén terminados totalmente los estudios y estén validados. Una vez que estos estudios arrojen técnicamente condiciones adecuadas, será factible entrar en un proceso de discusión. Consecuentemente, aquí la recomendación es que no se acepte ninguna discusión en ese sentido. Y si no se pudiera lograr eso, en todo caso, el que sea con carácter de preliminar y siempre sujeto a que hasta en tanto no se tengan los resultados de los grupos técnicos de carácter internacional, en este esquema particular no se puede implementar a nivel operativo ninguna de las decisiones. La banda C. La banda C ya está atribuida parcialmente a los IMT. Eso es una decisión que ya se tomó en conferencias anteriores. Sin embargo, el asunto está en que en este momento todavía no se ha logrado encontrar los valores de equilibrio, técnicamente hablando, de compatibilidad, de tal manera
que se pueda tener la protección necesaria a la operación en la banda C. Es decir, no se ha negociado a nivel México cuáles deben de ser los límites de operación que se puedan manejar para que puedan coexistir la prestación de estos dos servicios. Consecuentemente, no debe de apoyarse una atribución exclusiva a los servicios 5G. Exclusiva, por supuesto, porque ya está atribuida. Y es importante que esto se pueda llevar y se pueda considerar. La banda KA, la banda de 28. Bueno, esta banda ni siquiera está considerada en el orden del día de manera explícita. Y sin embargo, hay previsiones de que se pretenden plantear iniciativas durante la conferencia para tomar las condiciones de discusión y que a partir de ahí se vayan adoptando conclusiones. Aquí la recomendación, la opinión específica es: no tiene por qué aceptarse ninguna discusión simplemente porque no está en la orden del día. Si no está en la orden del día, no hay por qué tocarlo. Y preferentemente habría que evitar inclusive que se pudiera llegar a considerar alguna concesión para la conferencia del 19, en la conferencia del 19 para la del 23 o ulteriores al 23. Mientras no se tenga una garantía total de coexistencia de los servicios, sería muy complicado llegar a tomar acuerdos y, lo que es muy importante, una vez tomados los acuerdos y traducidos a acciones específicas, muy difícil la solución de la operación. ¿Por qué es importante esto? México tiene satélites. No todos los países latinoamericanos tienen satélites. Se han invertido entre 21,000 y 23,000 millones de pesos en la operación de estos sistemas. Las redes anunciadas, me refiero a lo que toqué en un principio, están planteadas sobre el hecho, y perdón por el término, de hacer más de lo mismo. Anunciamos que vamos a llevar conectividad, pero la conectividad en el país no está completa. Si solamente medimos conectividad para el 80% de la población, o el 90%, o el que ustedes quieran, eso implica que es la gente que está habitando en las grandes ciudades o en las localidades principales, pero el resto de la gente está totalmente sin comunicación. Entonces, si la red va a lo mismo, perdón, pero por eso digo, estamos haciendo más de lo mismo. Las decisiones tomadas y anunciadas por la actual administración, pretendiendo llevar, o la decisión de llevar para todo mundo las conexiones, la conectividad, bueno, pues eso va a cambiar el asunto. No es un problema fácil, es un problema bastante complicado, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista financiero. Sin embargo, es un reto que hay que enfrentar si lo que queremos es efectivamente tratar de cubrir el país de la mejor manera posible y en un entendimiento técnico claro en los términos de las recomendaciones de la propia UIT de qué es lo que podemos hacer. Tenemos 2,000 y cacho de municipios. Esos solamente hay 548 que no tienen conectividad. Sacan ustedes el porcentaje. Entonces esto prueba lo que estamos diciendo. Tenemos, de acuerdo con la cantidad de adultos mayores, el 41% no tiene una cuenta bancaria. Un porcentaje similar no tiene acceso a crédito bancario. Entonces, cuando hablamos de conectividad, también tenemos que hablar de llevar el acceso financiero para poder acabar con el manejo de recursos, manejar los pesos en la mano y manejar las acciones de otra manera. Y eso es lo que se está haciendo con los satélites mexicanos. Si revisan ustedes esta tabla, la podrán ver más adelante seguramente. Bueno, pues aquí está la cantidad de operaciones que se hacen. Estamos hablando del orden de 12,000 millones de operaciones en un momento dado. Y estas operaciones, lo importante es, no están mayormente en las localidades principales del país, están en las localidades en donde los bancos no llegan y nosotros sí.
El sistema satelital mexicano permite llegar a donde los bancos no llegan porque no hay utilidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que está en riesgo si no garantizamos la protección para las bandas de frecuencias con las cuales se opera. Si revisamos los programas de desarrollo de la Secretaría de Bienestar, nos vamos a encontrar con que Telecomunicaciones está siendo responsable aproximadamente del 38% del volumen de operaciones nacionales para llevar dinero a los beneficiarios correspondientes, y eso tiene hasta el momento un impacto del orden de 19,000 millones de pesos. Esto se puede hacer, se está haciendo con los errores que cometemos, porque es obvio que hay errores en todo esto, pero es una realidad, y esto es una realidad que tiene que ser protegida. Y de ahí pues que la recomendación o nuestra recomendación a la autoridad competente para la toma de decisiones de política en telecomunicaciones es mucho cuidado con lo que se apruebe en la conferencia que empieza el día 19, porque lo que ahí se decida va a tener efectos en los próximos 20 o 25 años. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Viñals su presentación y los comentarios que vierte respecto a este posible efecto que hay, por un lado desde la parte técnica hasta la parte social, al menos en nuestro país. Continuamos con el ingeniero Fernando López Aguado Soto, que viene en representación de la subsecretaria de Comunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la maestra Salma Jalife Villalón. El ingeniero Fernando actualmente es responsable de diversos programas y proyectos relacionados con redes de transporte y acceso en la propia subsecretaría. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, principalmente en temas relacionados con el diseño de políticas públicas y regulatorias en telecomunicaciones y en radiodifusión. Hoy en día está a cargo de la coordinación del Programa de Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, el Programa de Conectividad en Sitios Públicos, el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, la actualización de la política satelital, el apoyo tecnológico en la modernización de la Red Nacional de Radiocomunicaciones para Seguridad Pública, el diseño e implementación de la Red Nacional de Educación e Investigación, entre otros proyectos. El ingeniero es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Anáhuac y tiene estudios de maestría en tecnologías de la información con especialidad en Business Intelligence por la misma universidad. Muchas gracias, ingeniero. Estamos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. En representación de la maestra Jalife les manda un afectuoso saludo a todos los que la conocen y han podido compartir con ella trabajo y visiones acerca de lo que es el sector telecomunicaciones en México. Yo quisiera empezar un poquito platicando lo que el mismo ingeniero Viñals comentaba acerca de los temas de espectro radioeléctrico, que digamos es el core de estas presentaciones, y en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones justamente estamos en el proceso de elaboración del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, que es un instrumento de política pública para, pues básicamente es para la toma de decisiones, ¿no? de la academia, de la industria, de la sociedad civil organizada y de los mismos órdenes de gobierno. Y este instrumento, lo que estamos intentando plasmar en este nuevo instrumento es este balance que bien platicaba el ingeniero Viñals, un poco relacionado con un balance entre los tipos de servicios que tendrían que estarse explorando, digamos, a nivel nacional, ya sean satelitales o terrestres, o digamos, es un poco relacionado con eso, pero también un balance bien importante que tiene que ver con los tipos de uso de este espectro radioeléctrico.
Es decir, hay espectro radioeléctrico que está encaminado al uso social, al uso público, al uso privado y al uso comercial. Digamos que esas son la gama de tipos de usos del espectro radioeléctrico. Y la intención de este programa, o digamos el objetivo que estamos buscando con este programa, es justamente encontrar este balance, ¿no? Históricamente, los usos públicos o los usos de gobierno han tenido sus complejidades porque no han podido adaptarse a los grandes cambios tecnológicos que nos han traído al día de hoy, y justo la intención de este programa es encontrar qué elementos en el espectro radioeléctrico podrían aprovecharse mucho mejor para balancear la utilización de este espectro. Y bueno, en particular, la presentación que yo les traigo tiene que ver con uno de los programas que se están elaborando ahí en la Subsecretaría de Comunicaciones. No es el programa de espectro, pero es un programa que ya publicamos y es hace unas 3 semanas, y es el programa de cobertura social. Este programa de cobertura social tiene la intención de tener un diagnóstico y una parte viva, una parte actualizable en el tiempo durante, esperemos, mucho más que solo esta administración, y pretende lo siguiente. Tenemos datos, creo que no se van a ver muy claros, pero se los voy explicando. Voy a aprovechar lo mismo que realizó el ingeniero Viñals, que es más explicarles las láminas que la información que está aquí. Lo que encontramos es que, y bueno, no es sorpresa, esto es con información del censo 2010 del INEGI, el reto que representa llevar, ya no digamos servicios de telecomunicaciones a estas localidades, sino cualquier servicio público, está relacionado con la ubicación de la mayoría de la mayoría de estas localidades, no necesariamente la mayoría de la población. Es decir, ahí podemos encontrar que el 66% de la población en la barra del lado derecho, el azul, se encuentra en menos de 1,000 localidades, en 930 localidades. Es decir, la población concentrada está altamente concentrada. Y por otro lado, la población que está dispersa está altamente dispersa, ¿no? Estamos hablando de 170,000 localidades para el resto de la población. Podemos ahí segmentar un poquito más en cuanto a los cortes, en cuanto al tamaño de la localidad, ¿no? Entre mayores a 10,000 habitantes, entre 2,500 y 10,000 habitantes, menores a 10,000, entre 500 y 10,000, y menores a 500 habitantes. Pero en general, lo que queremos enseñar con esto es que hay una alta dispersión poblacional, y llevar cualquier servicio público representa un reto mayúsculo. Pero también tenemos otros datos estadísticos que nos revelan ciertas consideraciones. También los usuarios por tipo de dispositivo, si bien ha habido un incremento, digamos, históricamente para el uso de diversas tecnologías a nivel nacional, también es cierto que estos incrementos no se han dado en todos los segmentos poblacionales. Es decir, los que estamos conectados estamos más conectados, y los que están desconectados pues siguen igual. No ha habido un cambio relevante justamente en este bloque de población. Aquí tenemos datos de cobertura de cobertura 3G y 4G en las localidades con y sin cobertura, en los polígonos de los 3 operadores móviles que hay a nivel nacional, y es con datos también del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y lo que podemos ver es los puntitos rojos son aquellas localidades y AGEPs que no tienen cobertura. La realidad es que sigue habiendo una parte importante de las localidades a nivel nacional que no tienen cobertura. Como parte de las conclusiones de este diagnóstico, digamos, utilizamos un montón de fuentes de información, CONAPO, INEGI, el Instituto, alguna información que tenía la propia Secretaría. Digamos que esta información pública nos sirvió para realizar este análisis sobre la disponibilidad y la cobertura de las redes de telecomunicaciones a nivel nacional, y llegamos a un par de conclusiones. La primera de ellas tiene que ver con que todas estas políticas públicas que intentaron en un principio
llevar conectividad a la población. Probablemente hace 15, 20, 25 años hacía sentido en términos de, pues básicamente donde pusieras un punto de conectividad era relevante porque la gente se conectaría en ese lugar. Pero conforme se fue, saturando ese mercado ya de conectividad, lo que nos dimos cuenta es que, como dije hace un momento, los desconectados quedaron desconectados. Ahora tenemos que ser muy puntuales en las políticas públicas que inciden justamente en esas localidades que hoy siguen desconectadas. Y la intención de llevar servicios de telecomunicaciones a esta población tiene que ver con el requerimiento de llevar todos los servicios posibles para integrar a la gente en la economía digital, ¿no? Incluirlos digitalmente. Y el problema se agrava porque resulta que gran parte de la población que está en estas localidades que hoy están desconectadas tienen un elemento adicional en su contra, que tiene que ver con el grado de marginación. Es decir, aún si hubiera la posibilidad de llevarles cobertura de servicios, una gran parte de ellos no podrían pagar por esos servicios. Pero si a eso le agregamos otro elemento adicional, asumiendo que pudiéramos llevarles cobertura, que hubiera dentro de esas localidades gente que pudiera pagar por esos servicios, también hay una parte importante de la población que no sabe utilizarlos. Entonces son retos que se van alineando y que tienen que empezarse a resolver de forma paralela. Dentro de este programa de cobertura social, lo que establecimos fueron una serie de criterios para identificar cuáles eran las zonas prioritarias de atención, cuáles son las zonas que están desconectadas bajo los criterios que acabo de platicar, pero además que cumplen con otra serie de criterios y en los que nos deberíamos estar enfocando muy puntualmente a través de los programas del mismo gobierno, ¿no? No solo los programas relacionados con conectividad, sino cualquier otro programa. El primer criterio tiene que ver con lo que les comentaba del grado de marginación, ¿no? En este mapita, en puntos azules está las localidades de muy alta marginación sin cobertura y que son mayores a 500 habitantes. Las que están en rojo son las que son menores a 500 habitantes. ¿Cuál es lo relevante de esto? Lo van a ir viendo a lo largo de los mapas, pero si se fijan, la concentración de estas localidades están en el sur-sureste del país, que no es sorpresa para ninguno de los que estamos aquí, son de las zonas que han sido históricamente desatendidas por las políticas públicas en general. Y lo podemos ver claramente aquí. El siguiente criterio tiene que ver con las localidades con presencia de comunidades indígenas en las que no hay cobertura de servicios de telecomunicaciones. Pues se repite un poco el patrón. El tercer criterio tiene que ver con las localidades a mayor distancia de zonas de cobertura. Aquí lo que hicimos fue un ejercicio digamos de análisis geográfico y lo que encontramos fue superpusimos las capas de cobertura de servicios inalámbricos y la poca información que teníamos de los servicios alámbricos a nivel nacional, y también le superpusimos los tramos carreteros y caminos. Y con base en un algoritmo de análisis geográfico, establecimos una serie de filtros y criterios para definir una especie de índice de aislamiento de ciertas localidades. Esto quiere decir que probablemente no es lo mismo que una persona se tenga que desplazar 1 kilómetro en plano, en un camino bien construido para tener cobertura, a recorrer 20 kilómetros, 25 kilómetros en llanos y montes y demás, en caminos no bien establecidos, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí fueron consideraciones también muy puntuales acerca de qué tan cercano o lejano estás de un punto de conectividad o de un lugar donde hay cobertura de servicios, pero cuánto trabajo te cuesta llegar ahí, ¿no? Y como vemos, pues se repite el patrón. El cuarto criterio tiene que ver con las localidades en zonas prioritarias según los decretos, el decreto de diciembre de 2018. Estas zonas prioritarias son zonas que establece el mismo gobierno, en las que deberían enfocarse todos los programas, ¿no? Deberían darle un especial énfasis y una especial atención todos los programas a estas zonas prioritarias.
Y pues como ven, una vez más se repite el patrón de en dónde están ubicadas estas localidades y estas zonas, ¿no? Y tenemos un quinto criterio que tiene que ver con las cabeceras municipales que se encuentran fuera de las zonas de cobertura y que concentran cerca de 500,000 de habitantes, 500,000 habitantes. La última tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha recibido a lo largo del tiempo solicitudes de conectividad, ya sea particulares de un programa de conectividad o solicitudes de conectividad en general, ¿no? Necesito servicios de telefonía celular o servicios de telecomunicaciones. Son solicitudes ciudadanas que ingresan por diversos canales, ¿no? Y el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones a veces las recibe, nos las manda, y lo que hicimos fue hacer un compilado, es una base de datos viva de que la misma gente te está diciendo en dónde no tiene servicios de telecomunicaciones, porque nosotros podemos hacer todos los análisis de escritorio, ¿no? Pero la política pública pues, no se hace en el escritorio, ¿no? Tenemos que conocer los insumos de la gente, en donde la gente percibe que no se están prestando los servicios, y nosotros tomamos esos insumos para conocer la ubicación de estas localidades. Esta es una lámina nada más a manera de resumen de los criterios que tomamos para poder establecer cuáles eran las localidades que íbamos a priorizar en este programa de cobertura social. Después de hacer, digamos, todo el entrelazado de estos criterios, nos encontramos con 10,674 localidades prioritarias para este programa de cobertura social 2019. Se concentran casi 7 millones de habitantes en estas 10,000 localidades. ¿Por qué les decía yo que era es un programa vivo? Porque no podríamos pretender que durante un solo ejercicio, ¿no? Durante un año de análisis de información y demás, queda cerrado el asunto y que solo estas localidades son las que requieren o son las que tienen una prioridad para los programas de cobertura social. Entonces, lo que nos dimos a la tarea fue también establecer un mecanismo de validación y de actualización de esta información. Este mecanismo de validación incluye un formato de retroalimentación para el estado de la cobertura en las localidades y es un formatito que se le notifica al SCT de si la información es precisa o imprecisa. Este mecanismo de validación está abierto, digamos, a la población en general, a los mismos operadores de telecomunicaciones que claramente están ya levantando la mano para decir, oye, tú no pones que yo estoy cubriendo esto, pero fíjate que sí estoy cubriendo, ¿no? Y la intención es contrastar y hacer ya un análisis mucho más puntual de aquellas localidades en las que nos dicen que sí hay conectividad, pero que no la hay o viceversa, ¿no? Y esto lo que nos permitirá es ir integrando esta información al programa de cobertura social que, como les decía, es un instrumento para la toma de decisiones. En este caso tiene que ver con las tomas de decisiones que pretendemos que se hagan con este programa. La primera de ellas es, por un lado, pues es para la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un validador, digamos, de las coberturas y de las solicitudes ciudadanas en cuanto a los mismos servicios de telecomunicaciones, ¿no? Pero también es un instrumento que servirá en su momento al Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer, si así lo considera pertinente, obligaciones de cobertura social a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Es decir, en los títulos de concesión se establecen ciertas obligaciones de cobertura y este es un instrumento que se puede tomar en cuenta para justamente establecer estas obligaciones, ¿no? Es decir, ya sabemos que estas son las localidades que requieren una atención, que requieren una cobertura, establezcamos alguna obligación. Y por otro lado, en general, es una guía que le permite a los mismos operadores, ya sea los de alcance nacional o los de alcance local, establecer un vínculo, ¿no? Un vínculo con el gobierno federal para desarrollar programas puntuales de conectividad o de acceso a los servicios de telecomunicaciones en esa localidad. Nosotros conocemos bien a una asociación que está creciendo mucho en México, que son
se les conocen como los wireless ISPs, ¿no? Y son estos prestadores de servicios de telecomunicaciones que tienen conocimiento, digamos, social y cultural de la localidad en donde viven, y ellos prestan estos servicios de telecomunicaciones, digamos, siendo muy creativos. Vamos a ponerlo eso de esa manera. Utilizan espectro no licenciado, buscan la manera de prestar los servicios en estas comunidades y en estas localidades, y para nosotros es muy relevante que ellos tengan también esta información, porque muy probablemente ellos puedan levantar la mano y decir, oye, mira, fíjate que yo tengo cobertura en toda esta región y pues tú lo estás estableciendo como que no está cubierto, ¿no? O fíjate que a mí me interesa cubrir, ¿no? Me interesa como Wireless ISP cubrir estas regiones porque están muy cerca de donde yo ya presto servicios, pero no tenía ni idea de que ahí se necesitaba un servicio de telecomunicaciones. Y también la intención de este programa de cobertura social es ver en dónde podemos hacer mancuerna con la academia, la sociedad civil organizada, otros órdenes de gobierno y la misma industria para llevar otras políticas públicas que incrementen el desarrollo de las localidades. Es decir, pues llevar conectividad por sí misma puede no ser extremadamente relevante para una comunidad, pero si a eso le agregas inclusión financiera, le agregas salud, le agregas educación, algún otro componente que le dé valor a la conectividad, hace todo el sentido del mundo acercarse a esas comunidades. Este mecanismo de validación está disponible hasta el 1 de diciembre, en donde haremos, digamos, el primer corte. Se puede enviar a esta dirección de correo electrónico los temas de validación de la cobertura, y lo que nos permitirá es elaborar, ese primer corte nos permitirá elaborar el siguiente paso en este mismo programa de cobertura social. Ahora, quiero también añadir que este programa de cobertura social no es el único instrumento que nos permitirá tomar decisiones acerca de los temas de telecomunicaciones. Les mencioné al principio, el Programa Nacional de Espectro Eléctrico también nos permitirá aprovechar mejor los recursos espectrales en estas localidades que, como les decía, pues hay un patrón muy claro de dónde están ubicadas las necesidades a nivel nacional. También nos permitirá, también existe el programa de conectividad en sitios públicos, que es otro programa que estamos también prontos a publicar, y básicamente toma insumos de las mismas dependencias de gobierno, de educación, de salud, de bienestar, como lo decía aquí el maestro Viñals. La intención es tener los insumos de los órdenes de gobierno de en dónde se requiere conectividad para estos sitios públicos e integrarlos en un programa que permite identificarlos e ir midiendo el avance en estos temas de conectividad. Y también tenemos otra serie de proyectos y programas que nos van a facilitar, bueno, no facilitar, nos van a permitir aprovechar mejor cuando las tecnologías cuando se llegue a estas localidades. Uno de ellos tiene que ver con un observatorio tecnológico que la intención es justamente aglutinar todos estos esfuerzos que se han desarrollado a nivel nacional para la identificación de nuevas tecnologías que pudieran aprovecharse mejor en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pero desde el punto de vista, como les decía, de aprovechamiento, ¿no? Sabemos que hay esfuerzos a nivel nacional. La subsecretaria ha viajado a diversos estados, ha tenido gratas sorpresas de clústeres de desarrollo tecnológico en la academia, en los mismos órdenes de gobierno, la sociedad civil. Todo el mundo está haciendo muchas cosas, pero no necesariamente estamos todos coordinados, ¿no? Y creemos que desde el punto de vista de la Secretaría, en los temas que tienen que ver con telecomunicaciones y radiodifusión, podemos ser nosotros una especie de pegamento, ¿no? Que puede ayudar mucho a sacar las inquietudes que se generan cuando se desarrolla tecnología, cuando se está en la cúspide del desarrollo tecnológico. Y por otro lado, también se están trabajando con proyectos de habilitadores para la transformación y la inclusión digital, que, como les comentaba, es una de las problemáticas que identificamos. No solo es que exista la tecnología, que esté la tecnología disponible, los medios disponibles, sino que la gente sepa aprovecharlos, ¿no? Es un tema de capacitación o es un tema de formación.
Y en este sentido también estamos trabajando con un proyecto relacionado con un marco de habilidades básicas que también se estará nutriendo constantemente de lo que avecinemos que existirá en telecomunicaciones y radiodifusión. Y bueno, pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Fernando. Como siempre, las estadísticas echan luz de una manera que a veces van más allá de lo que nos podemos imaginar. Bueno, la última plática que tenemos es por parte del ingeniero, porque él me dijo que también nada más era ingeniero. Raimundo Artis Espriu es el director de la nueva unidad esta que se acaba de crear, CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, que fue creada para el desarrollo de este proyecto, que es uno de los principales del gobierno actual. El ingeniero Artis es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha sido a través de la ingeniería mecánica desde 1963 en diseño y fabricación de herramientas, dados, moldes y troqueles para una gran variedad de componentes mecánicas, máquinas para fines específicos, instrumentos de medición de presión y de temperatura, diseño y fabricación de válvulas, de prototipos de sistemas robóticos para inspección no destructiva de diversos componentes de plantas de generación eléctrica. También ha desarrollado trabajos de consultoría y asesoría en selección, desarrollo y transferencia de tecnología y dirección de empresas tecnológicas e informáticas, así como diseño y supervisión de encuestas de opinión. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas y actualmente es el coordinador, bueno, ya no es el coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, ahora es el director de la nueva empresa social CFE Telecomunicaciones Internet para Todos. Muchas gracias, señor ingeniero. Gracias, buenas tardes. Ya quedó claro que soy mecánico, ¿no? Bueno, muy brevemente quisiera explicarles un poco por qué el gobierno federal decidió hacer una empresa de telecomunicaciones. Y básicamente la razón está en la misma razón por la que se creó la Comisión Federal de Electricidad. Eso lo ha explicado el presidente varias veces. Y esto es, hay una zona del negocio final, tanto del sistema de distribución eléctrica como del sistema de telecomunicaciones, en donde no es rentable para las empresas privadas desplegarse en el territorio. Sin embargo, eso implica una marginación muy considerable y un hándicap, perdón por la palabra, pero creo que es muy claro, muy importante en esas zonas marginadas a las posibilidades de desarrollo. Lo es desde el punto de vista de no tener energía eléctrica en una época y lo es hoy desde el punto de vista de no tener comunicación con el resto del planeta, que es lo que hoy en día tenemos en general. En esas condiciones es en las que se funda la compañía esta, cuyo objetivo es cubrir territorio más que cubrir población. Y lo resumo muy rápidamente así, porque lo que hemos estado viendo, lo hemos visto en las dos pláticas anteriores con mucha precisión, es cómo hemos ido cubriendo población, pero no cubriendo territorio. Es que en la última plática vimos cómo la zona no conectada, que es el cinturón de la República básicamente, que es una parte de Veracruz, una parte de Tabasco, Chiapas y Oaxaca,
y una parte de Guerrero, básicamente, aunque hay otras zonas, esos son el núcleo más importante de zonas no conectadas. La primera acción que la nueva empresa va a hacer es un anillo con varias intersecciones, por supuesto, que cubre básicamente esos estados. O sea, es un anillo que cubre el sur más que el sureste, en realidad es el sur del país. Geográficamente al menos, no le llevamos normalmente así, pero es lo que es, ¿no? Eso es porque a partir de esa red de fibra óptica podemos desplegarnos hacia el interior de esas zonas que son las que están realmente marginadas del todo. La conexión se va a hacer ¿cómo se llama esta cosa? El permiso que nos dio el Instituto de Telecomunicaciones, o sea, la concesión. ¿Cómo se llama? Concesión. La concesión, gracias. Eso sí que es una concesión a la falta de memoria. La concesión que nos dieron es básicamente para conectar todo lo que no está conectado. Por un lado, eso como, digamos, minoristas. Por otra parte, también podemos conectar todos los lugares públicos que haga falta, así, más poner todos los puntos públicos de Internet en los lugares públicos en donde eso haga falta también, lo cual, digamos, nos da un panorama muy, muy grande de cosas que hay que hacer. O sea, desde ese punto de vista, digamos, una de las ambiciones desde el punto de vista de esta administración es que todas las escuelas del país tengan Internet. Y todas las escuelas quiere decir todas. Y eso quiere decir que hay cerca de 200,000 edificios escolares. O sea, eso solo ya es enorme desde el punto de vista de reto, digamos. Y eso sí está, hay zonas conectadas, zonas no conectadas y de todo. O sea, llevar eso es parte de la estrategia. La otra cosa que vamos a conectar es todos los centros hospitalarios, de hecho, no privados, digamos, ¿no? Porque están los estatales y los federales. Más una serie de otros edificios que son básicamente los municipales que no están conectados, que son muchísimos. Ahora, esto empieza por conectar 13,500 puntos. ¿Sí? ¿Y de dónde viene aquí de los 13,500 puntos? Bueno, es muy fácil porque los 13,500 puntos son los centros desde los cuales se atiende a la población en los programas sociales. Es lo que llamamos centros integradores. Esos centros integradores están normalmente a unas 2 horas de camino de las zonas más alejadas de esos centros integradores. Y esos centros integradores están diseñados para, en este momento, atender a una población de algo más de 20,000 hogares. En realidad, hogares únicos. Eso viene de los programas sociales. Entonces, si uno mira en el mapa en dónde están esas familias, esos hogares, se da cuenta de que están precisamente en esos mismos lugares, en su inmensa mayoría. Por supuesto, esos están sí distribuidos en todo el resto de la República. Quiere decir que hay muchísimos centros integradores que están fuera de esa zona. Digamos, Yucatán, por ejemplo, debe tener como 230 o 230 y algo. Y eso, por supuesto, no se parece tanto a la falta de cobertura en Yucatán. Pero, en cambio, sí es lo que es indispensable desde el punto de vista de inclusión financiera, de la cual ya oímos hablar un poco. La inclusión financiera es muy importante para soportar los programas de desarrollo social, porque es la única manera de transferir dinero directamente sin intermediarios a la población beneficiada.
es por lo tanto parte de lo que es la estrategia principal del gobierno desde el punto de vista de la Secretaría del Bienestar. Con esto estoy explicando un poco cuál es la visión, que es una visión seriamente pragmática, pero basada básicamente en lo que conviene desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista del soporte financiero que se pretende dar a las zonas realmente marginadas en todo el país. Esa es, digamos, la misión esencial de esta empresa nueva. Es una misión complicada y, por supuesto, que desde el punto de vista tecnológico es aún más complicada, aunque no tan complicada como desde el punto de vista financiero. Eso hay que entenderlo claro. El punto de vista financiero sí va a ser definitivamente complejo porque la empresa misma es una empresa definida sin fines de lucro, lo cual no quiere decir de ninguna manera que podamos perder dinero, sino más bien que tenemos que tener una economía suficientemente sana para poder desplegarnos en el territorio y tener servicios que se puedan vender a la población que los puede pagar, suficientes como para ayudarnos a pagar todo lo que queremos hacer de forma gratuita. Y eso es, digamos, la otra mitad del reto, que es probablemente una de las más complejas. La combinación de tecnología que hay a partir de las zonas que tenemos con fibra para llegar a los otros lugares, lógicamente va a ser diferente dependiendo del lugar en el que estamos, porque es muy diferente las posibilidades que hay en una zona de otra, ya desde el punto de vista geográfico de entrada, y después desde el punto de vista de energía disponible y de conexiones disponibles, etcétera. Entonces, digamos que estamos haciendo un diseño basado en los casos específicos de lo que es el territorio, para ir modulando lo que luego se va a tener que replicar en otros lugares, pero que de una manera o de otra, lo primero que haremos, aunque sean esos 13,000, va a estar lleno de prototipos, sin remedio alguno. Que luego los otros se van a parecer mucho, no hay duda. Pero hay que tomar en cuenta que eso es, digamos, la primera fase. Estoy tratando de pensar si tenemos alguna otra característica que sea importante para contarles y no se me ocurre, la verdad. No, creo que cuando haya preguntas, si es que hay luego, podemos ilustrar un poquitito más el asunto si hace falta. Yo creo que mejor lo dejamos aquí y les dejo más tiempo para que hagan preguntas a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Artis. Si hay alguna pregunta por ahí, ¿ya había alguna? Perdón. Échense un volado, por favor. Bueno, yo había anunciado primero a José Antonio. Gracias. Oyendo las presentaciones, nuestro país tiene características geográficas totalmente distintas. Creo que una gran parte del acceso a estas poblaciones tendrá que ser vía satélite, ¿sí? Porque es muy complicado llegar. ¿Cómo será la coordinación entre la nueva empresa y esa infraestructura de satélite que tenemos? ¿La nueva empresa solamente va a usar infraestructura de la CFE o va a aprovechar la infraestructura satelital del país para poder atender a esta gran cantidad de poblaciones que son inaccesibles? No, hay una regla única al respecto, y es que no hay ninguna cosa que esté disponible que no vayamos a usar. Nuestra intención es usarlo todo.
es la combinación de todas las opciones lo que probablemente nos tiene que dar una solución mejor. Y sí, no hay duda que hay que utilizarlo todo. De entrada, digamos, está clarísimo que hay algunos puntos de la geografía nacional que es más rentable, por no decir la única manera de conectarnos por satélite. Esos probablemente serán puntos prioritarios, porque no hay otra manera de hacerlo. Y con el tiempo, eventualmente, los empezaremos a poder mover. Pero eso es básicamente, sí, está claro que es así, está claro que desde el principio hay unos puntos que son, digamos, unos candidatos excelentes para ser satelitales. Si uno se imagina Baja California, las dos, está clarísimo que la probabilidad de tener que alimentar con satélites una serie de puntos dentro de las penínsulas es como irremediable. Es un poco lo que va a pasar en algunas zonas de los estados extensos del norte, como Chihuahua, por ejemplo, y por supuesto en lugares mucho más cercanos, pero que son igualmente inaccesibles de alguna manera dentro de las intrincadas geografías del centro de la República y de las, digamos, de las dos cordilleras básicas, ¿no? Muy bien. El doctor Varela. Soy Benjamín Varela, egresado del Politécnico, y antes que nada quiero felicitar a los organizadores y participantes del evento. A mi juicio es muy interesante, es una temática fundamental, inclusive para la parte educativa, el instituto debe tomar. Aprovechando la presentación última, preguntar cuál es el fundamento para llevar Internet a las poblaciones, es decir, la conectividad internacional universal a poblaciones pequeñas que tienen dificultades para poder utilizar Internet, probablemente sin que sea algo despectivo, si no tienen la preparación para poder utilizarla, si no hay medios de comunicación adecuados y si de alguna manera es prioritario llevar Internet y no otros servicios que puedan ser tal vez básicos como la educación, como la salud, como otras cuestiones fundamentales para echar a andar después Internet en todas las poblaciones. Creo que hay servicios que son fundamentales ahora, que son necesarios, pero me parecería a mí que puede haber otros programas prioritarios para la población menos desarrollada y menos protegida. No sé si corresponde esa pregunta aquí, pero quiero mostrar mi inquietud al respecto. Gracias. Mire, yo creo que hay una anécdota que nos contó Salma, que es bastante ilustrativa al respecto del tema. Y es en una de estas poblaciones en las que ella estuvo con el presidente, en donde no hay ninguna comunicación, se encontró en la tarde en que había un sistema de unas combis, y en esa combi la llenaron de teléfonos la gente del lugar, y la combi se fue a una zona en donde había conexión. Los teléfonos se actualizaron, recibieron sus mensajes, regresaron y luego se reparten los teléfonos. Eso que es, digamos, la realidad nacional, nos hace pensar que sí, no saben cómo hacerlo, pero tienen teléfonos inteligentes que son capaces de almacenar las cosas que necesitan y funcionar. En otras palabras, están utilizando muy probablemente pedazos de Internet y de comunicación móvil clásico de pueblo, digamos, pero lo están haciendo la gente que esperamos que no lo haga. Yo creo que eso es algo muy extenso. Es muy extenso desde el punto de vista mismo de cómo es que esas zonas son expulsoras en general de mano de obra y hay un montón de gente trabajando en otros países, de hecho en Estados Unidos la inmensa mayoría, que tienen eso como una vivencia completamente incorporada desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay mucho de eso también ya hoy en día. Es decir, creo que tenemos una infraestructura de conocimiento humano un poco más grande que la que nos imaginamos en esas zonas marginales del territorio.
Yo creo que eso evidentemente hay que potenciarlo y hacerlo grande y hay que enseñar, pero hay mucho que está aventajado y yo diría hay mucho equipo que es capaz de ser conectado a Internet, que no lo está más que en los ratitos en los que lo mandan conectar. Qué interesante, en verdad muy interesante. El ingeniero Zavala, por aquel rincón. Muchas gracias. Buenas tardes. José Zavala. Vengo de un laboratorio privado que se llama Advanced Wire and Wireless y que hace pruebas para equipo de telecomunicaciones. En primer lugar, pues me gustaría agradecer la invitación a asistir a este seminario y desde luego también felicitar a los organizadores y a los panelistas. Mi pregunta que me gustaría hacer es pregunta y propuesta. Tiene relación con una palabra que tiene casi un carácter de prohibido en la filosofía anterior de la administración y esa palabra es subsidio. Tradicionalmente a los entes desarrolladores de tecnología se le pide que hagan cosas tecnológicas que además de que funcionen para el propósito que se desarrollan, sean igual o más económicos que las componentes que ya están en el mercado. Desde mi punto de vista, esto ata totalmente al desarrollo de equipos terminales. Y esta atadura me parece que es solamente psicológica. Trato de aclarar. En la mayoría de los países llamados desarrollados, el subsidio se aplica para muchos factores. Por ejemplo, el agrónomo o a la parte de producción de insumos que provienen del campo, es conocido por casi todos nosotros que hay países desarrollados que subsidian la producción. Y hace rato que estuvimos escuchando a los panelistas también, sé, no me consta, pero sé, he escuchado que, por ejemplo, en China hay empresas que se les ha subsidiado para desarrollar equipo o tecnología en telecomunicaciones. Así que mi pregunta concreta sería si la nueva administración con la nueva filosofía ha considerado que se pudieran desarrollar terminales, por ejemplo satelitales o algunos otros terminales o equipo que facilite la conectividad con no necesariamente la filosofía anterior de pues tiene que ser más económico, sino que se puedan desarrollar terminales que tengan un componente tecnológico nacional. Esta forma de ver, si ustedes lo ven en los logros que tiene China, pues así comenzó. Ellos no comenzaron pensando exclusivamente en que los equipos fueran más baratos que los que desarrollaban en otro país, sino el reto era hacerlos. ¿Y qué ganaron? Pues ganaron muchísimo. Las universidades tuvieron que ponerse a trabajar, los estudiantes y los profesores, para poder hacer esos desarrollos. Creo que es una magnífica oportunidad que en nuestro país se presenta si estamos logrando este cambio de filosofía para que eventualmente pudiéramos desarrollar alguna tecnología con algún componente nacional. Así que la pregunta concreta es esa, si se ha considerado en la política pública alguna posibilidad de desarrollo nacional. Gracias. ¿Alguien quisiera contestar? La pregunta está la respuesta y la pregunta están tan proscritas como el término.
Ese es un problema que ha existido en este país a lo largo del tiempo. Y efectivamente el tema particular que se toca, por ejemplo, el desarrollo de terminales, es algo que hemos venido comentando. Hay un problema no tocado en la plática, pero que, bueno, puede establecerse. Cuando se diseña el sistema MEXAC, que comenzó por allá del 2008, tenía que ver con lo que la declinación de Solidaridad, Ciudad 2, y la necesidad de cubrir o de rediseñar un sistema que pudiera abastecer de servicios móviles para lo que en aquel momento estaba utilizando en su inicio en Seguridad Nacional. Se integró un grupo y de ahí se decidió cómo se diseñaba y para qué se diseñaba ese sistema. Como conclusión, ese grupo terminó presentando una especificación de diseño del sistema. Lo que quiero decir es que el sistema fue planeado, construido totalmente para satisfacer específicamente características operativas impuestas por los cuerpos de seguridad nacional. Y ahí estaba planteado, los satélites van a hacer esto, esto y esto, y pueden hacer esto y esto más allá. Pero se van a requerir terminales de tal y de cual tipo. Algunas terminales para vehículos terrestres, otros para barcos, lanchas, aviones, etc. Y terminales como esta, para poderlo usar, sobre todo para seguridad nacional. Se previó el costo, lo que costaba el sistema, los satélites dando vueltas y las terminales. Nunca falta alguien así. Alguien se le ocurrió decir, pues no les den las terminales, que las compren con su presupuesto. Resultado final, quienes debieran de utilizar las terminales adujeron que no tenían presupuesto o que no podían destinar su presupuesto de las funciones que estaban soportando a otras nuevas. ¿Cuál fue el resultado final? Que la ocupación de uno de los sistemas no es como se previó. Es decir, hay un cacho, por llamarlo de alguna manera vulgar, de banda de frecuencia que no está utilizando. No está utilizando porque no se disponen de las terminales. Las terminales, por supuesto, cuestan una cantidad razonable de dinero. Se ha buscado la manera de que se defina cuáles serían estas características. Hay alguna colección de ofertas para poder realizar las terminales. Obviamente esta oferta está dirigida a que las compremos y cuestan una cantidad suficiente de dinero. Debería de comprarse, porque esa cantidad suficiente de dinero, siendo amplia, es menor que el desperdicio por no utilizarlo. Y lo que habría que hacer es tratar de diseñar esas terminales. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea. No necesariamente tiene que ponerse como condición que el desarrollador haga algo que ya compite y de entrada gane. Basta el aprender a desarrollarlo y poco a poco el proceso de competencia los va a llevar a ubicarse en una condición adecuada de esa misma competencia y eventualmente llegar a adueñarse de mercados del propio país y otros de fuera. Yo creo que eso es algo que debe de hacerse, está por hacerse, o en todo caso está por definirse los mecanismos. ¿Qué hemos hecho nosotros en todo caso? Que solamente es un esfuerzo muy incipiente y apenas preliminar. Hemos iniciado la búsqueda y el contacto con quienes ofrecen servicios satelitales en México que tienen que ver con nosotros, con telecomunicaciones. Y el planteamiento es ese. Ustedes podrían, como parte de su trabajo, de sus proyectos, considerar la posibilidad de que, ligado con los centros educativos a donde están los investigadores y con empresas incipientes, pudieran permitirse y apoyar el desarrollo de este tipo de cosas. ¿Por qué andaba Alfredo hace rato? Creo que por allá está, ¿no? Se escondió. Con quien hemos hablado inicialmente de este tipo de cuestiones,
Y efectivamente hay que buscar cómo atamos las distintas actividades que tengamos que hacer en distintos ámbitos. Pero no es fácil. No es fácil porque normalmente uno está peleándose por tener presupuesto y normalmente le limitan el presupuesto. Pero es algo que debe de plantearse, es algo que el actual gobierno seguramente que podrá tomar con apoyo, porque es una buena manera de comenzar a hacer desarrollo de tecnología. De otra manera vamos a seguir comprando siempre las mismas cosas. Sí, me gustaría incluso abonar en este tema. Lo comenté hace un momentito, ¿no? Dentro de las actividades que estará realizando también la Subsecretaría de Comunicaciones hay un camino que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. También les comentaba que la Subsecretaría en sus vastas rondas que se da por la República se ha encontrado con grandes sorpresas de lo que sí se puede hacer en México. Se puede hacer de todo, se puede hacer muchas cosas más de las que incluso se realizan en otros países. Es un lugar donde hay muchísima creatividad y se hacen muchas cosas. La cuestión es que este desarrollo encuentre un camino, que encuentre una salida para unas aplicaciones muy particulares. El ejemplo que plantea el maestro Viñals es muy claro, ¿no? Hay una necesidad específica, hay que atenderla. Dentro de los proyectos y programas de la Subsecretaría está el replanteamiento de la Subsecretaría de Comunicaciones y una reestructuración de la misma para convertirse en Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. La intención de este desarrollo tecnológico es promoverlo, no solo es identificarlo, no es promoverlo, es ver qué se está haciendo y qué se puede aprovechar a nivel nacional para las telecomunicaciones y la radiodifusión. Entonces, si bien este es un ejemplo puntual, en realidad probablemente en otra sesión podríamos platicar mucho más de los proyectos de desarrollo tecnológico en la Subsecretaría, pero por el momento estamos en la elaboración de un observatorio tecnológico, un observatorio de tecnologías, y que nos permitirá identificar esos hacedores de tecnología, esos desarrolladores, esa gente creativa que hay a nivel nacional y que puede aportar a la solución de los problemas nacionales. Un planteamiento que incluso ha realizado el mismo secretario de Comunicaciones, que por cierto, cuando él fue subsecretario de Comunicaciones, la subsecretaría se llamaba Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Uno de los planteamientos que ha hecho es la autodeterminación tecnológica, la independencia tecnológica de México. ¿Y es posible? Claro que es posible. Aquí vemos muchísimos ingenieros que estamos convencidos de esa idea. Y lo que quería era abonar un poco a la respuesta de que sí estamos planteando desde la Subsecretaría de Comunicaciones el tema de la independencia tecnológica, el tema del desarrollo, y habrá que seguir platicando justamente para aterrizar estas ideas que ayuden a resolver problemas muy particulares. Algo que no dije, escuché el otro día a la subsecretaria comentar que se plantea que la Agencia Espacial Mexicana pueda estimular o convertirse un poco en el abastecedor de conocimiento y de tecnología para las necesidades del sector, una parte de ellas, y particularmente los que tienen que ver con sistemas satelitales. Eso nos lleva a la posibilidad de que un proyecto de esa naturaleza pueda ser planteado a la agencia y tal vez reconsiderado en su planteamiento para ver qué apoyo se puede buscar. Si no mal recuerdo, el problema esencial para el desarrollo de las terminales era la dificultad de poder manejar el chipset, porque eso se planteó hace casi 4 años y no hubo ningún apoyo para que se pudiera realizar. Tal vez las cosas cambien ahora y se pudiera entrar a esto. Y otra cuestión es de que podría buscarse una simbiosis o una vinculación. Ya lo sé que ha habido toda la vida vinculaciones y a veces no logramos nada, pero no hay que desanimarse. Las instituciones educativas, en donde están quienes pueden hacer directamente este desarrollo, más de cerca con quienes de alguna manera consumen o consumimos parte de esto. Por ejemplo, las tesis de posgrado podrían muy bien dirigirse al diseño de sistemas o de segmentos o parte de sistemas de los grandes grupos de cosas que se están haciendo
y que de alguna manera concertada pudieran apoyar y dar la entrada a quienes están interesados en desarrollar este tipo de cosas. Un laboratorio como este que mencionó Eligio Zavala. Bueno, yo estaba aquí hablando de pruebas hace rato, de pruebas que tienen que ver justamente con lo que un laboratorio como esos debe de hacer. ¿Por qué tenemos que estar esperando a que las pruebas las haga el grupo 4G de la UIT no sé dónde? Y estamos esperando hasta que vengan ellos a bañarnos de conocimiento de lo que dijeron, cuando hay cosas que podemos hacer aquí. Algunas ya se han hecho. Tenemos satélites, tenemos laboratorios, no tenemos toda la capacidad instrumental necesaria para todo el tipo de pruebas y de experimentos, pero estamos muy cerca de tenerla y se puede avanzar en eso. Las mediciones específicas de cómo está la radiación fuera de banda en las zonas específicas, por ejemplo de LTE, y lo que está bañándose en los alrededores que se mete dentro de la banda de las frecuencias de los satélites, es algo que debemos de poder hacer aquí nosotros. Vamos, es cosa de trabajar 3-4 meses y perfectamente se puede medir, y es una medición mexicana hecha con gente mexicana y con laboratorios mexicanos que no requerir una gran inversión. Bueno, tenemos una última pregunta, por favor. Muchas gracias, Rodolfo. Es una pregunta para el ingeniero Ortiz Espriu. De los 13,000 y tantos centros integradores que comentó, ¿cuál es la meta de conexión para 2020? Es decir, ¿cuántos quedarán conectados? La segunda es, ¿a qué inversión promedio se conectarán? Y la tercera es de alrededor 50 millones de dólares que tiene como presupuesto la empresa estatal para el 2020. ¿Qué porcentaje se dedicará a inversión en tecnología, en red y tecnología? Muchas gracias. A ver, de los 13,500, todos estarán conectados. La segunda pregunta no la oí del todo. La tercera es qué porcentaje de la inversión va a ser en... Perdón. ¿Cuál era la segunda? Perdón que lo interrumpa. La segunda pregunta es, ¿cuál será la inversión promedio que están contemplando para conectar los centros integradores? No lo sé. No lo tengo suficientemente claro, porque tenemos una tal dispersión en los presupuestos que hasta ahora tenemos, que si digo cualquier cosa en medio de eso, es una mentira en los extremos horrible, y no sé cómo va a acabar. O sea, es demasiado nuevo el cálculo y no lo hemos hecho nunca. Estamos conectando 20 la semana que viene, y son absolutamente no representativos, porque además los estamos conectando sobre la red compartida. O sea, digamos, es el primer experimento de centros integradores y lo estamos haciendo sobre la red compartida porque está disponible justo en esas zonas donde tenemos esos centros integradores. Entonces, no es representativo eso para nada, por supuesto. O sea, ya sé que es una pésima respuesta, pero así está la historia hoy. No, es una muy buena respuesta. La última pregunta es de los 50 millones de dólares aproximadamente que tiene de presupuesto. Sí, es poquito más de la tercera parte, es el anillo ese que estamos pensando. Muchas gracias. Este asunto de los centros integradores, en una medida significativa, y lo comento porque algo comenzamos a ver nosotros de esto, está bajo el esquema de la Secretaría del Bienestar, básicamente, como se está poniendo. En algunos casos se nos ha dicho que se pretendería buscar su ubicación en lugares que ya están operando, de tal manera que se puedan abatir los costos. Obviamente eso no responde cuánto van a costar.
pero sí se piensa que sea muy bajo costo. Eso tiene ciertas dificultades, pero es realizable. No totalmente. Hay algunos centros que van a estar muy cerquita, por poner un ejemplo, de alguna de nuestras sucursales. A lo mejor están separadas por una pared y conviene que sea así por una razón, porque nosotros manejamos recursos financieros dentro de la sucursal. Entonces nos han dicho de repente los superdelegados que, bueno, llegan y denme la camioneta y denme su dinero y ya sáquese de aquí. No todos, pero en algunos casos, y perdón, pero así ha sido, ¿eh? Otros, en cambio, han sido muy corteses y muy profesionales, pero de todos nos hemos encontrado. Pero la razón es esta. En una sucursal en donde hay una ventanilla y se paga dinero y se recibe dinero, no es posible que todo el mundo entre a hacer pipí, porque ahí hay recursos y está sujeto a una colección de reglas que no son impuestas por nosotros, son impuestas por la Comisión Nacional Bancaria, y esto tiene inserciones internacionales de cumplimiento, y por tanto no es muy fácil hacer esta cuestión, y hemos llegado a la conclusión: en algunas sucursales tenemos, porque en todo caso estamos en poder de ellas, tenemos la posibilidad de destinar una parte del área para instalar un centro integrador, en otras no. Obviamente son solamente unas cuantas. Lo que quiero decir es que lo que se está planteando es hacerlo a costos mínimos y tratar de utilizar dentro de lo posible, ya lo dijo Raimundo, el concurso de todos. Y efectivamente, no todos estamos enterados de todo. Todavía no acaba un año de gobierno y se ha venido avanzando en todo esto, y poco a poco se van ajustando los engranes. Algo que en un principio se decía y desde fuera lo vemos como irrealizable, poco a poco se le va definiendo y se encuentra que es algo que se puede hacer. Estos centros integradores son la primera parte, y otros más van a tener una estructura con conectividad para poner de cajeros. Y si me permiten, algo que preguntaron por allá de cómo hacer para los pueblos. ¿Qué había en la época de la colonia? Estaba el cura, el militar y el político. Era la triada. Y ahí crecía el pueblo. Pero luego, por otro lado, estaba don Panchito, que era el de la tienda. Era el poder económico. Ese es el que pagaba y prestaba, y cobraba dinero por prestar, y hacía usura, y todo lo que se quiera. Y obviamente había todos los que llegaban a comprar ahí desde algo para sembrar o cualquier otra cosa. Aquí tenemos que considerar en una buena medida a todos esos don Panchitos para poder romper el círculo, porque creo que Benjamín preguntaba, ¿cómo se hace para romper el círculo de llevar comunicación o llevar conectividad a un lugar en donde no la saben usar? Bueno, si porque no la sepan usar, no la llevamos, estamos perdidos. Tenemos que romper el círculo y aprender a que la sepan usar. Y son los cuatro poderes: el cura, el político, el militar y el don Panchito. Y a todos de ellos se van a acercar. Así se está haciendo. Hay muchos lugares en donde don Panchito es el que ya aceptó recibir en su casa una terminal satelital telefónica. Y a partir de ahí, la gente del pueblo a lo mejor tiene que caminar 1 kilómetro, medio, 500 metros, lo que sea, van y hablan por teléfono. Desde ahí, ellos no tienen teléfono en su casa, hablan con don Panchito. Don Panchito cobra y después don Panchito le paga que le dé el servicio de conectividad a nosotros o a otros. Y obviamente empieza a crecer un esquema económico dentro de la población. El don Panchito es el más rico, por supuesto, pero los demás tienen servicios. Y en algunos otros casos, esos demás también pueden comenzar a hacer cosas. Escribir cómo se hace eso, no tengo ni idea. Pero lo que sí creo es que de alguna manera, si se inserta la posibilidad de comenzar a mover económicamente a la colectividad, esto se empieza a desarrollar. Pues muchas gracias a todos los ponentes. Realmente
los temas que se tratan aquí, por la actualidad que tienen y por la importancia que radica en el hecho de lo que se va a hacer en los próximos años, requeriría de largas discusiones, y más que discusiones, tratar de buscar los acuerdos correspondientes para, como se dijo en algún momento, no trabajar solo, sino que se utilice todo lo que existe para poder llevar esto al mejor de los puertos. Agradezco la participación de todos ustedes y yo creo que Miguel tiene algún anuncio que hacernos. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Pues con este panel vamos a cerrar actividades de este seminario. Les pido que a los panelistas y al público que nos hace el favor de acompañarnos, que permanezcan en su lugar. Vamos a entregar los diplomas, al igual que los otros paneles, y al final voy a hacer un par de avisos, si me permiten. Voy a leer este reconocimiento que será entregado para cada uno de los participantes de este panel. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Cátedra Eugenio Méndez de Ocurro, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Fernando López Aguado, al maestro Sergio Viñals Padilla, al doctor Raimundo Artiz Espriu, al ingeniero Rodolfo de la Rosa, por su participación en el seminario Retos y Oportunidades de las Redes de Quinta Generación, impartido en el Centro de Educación Continua, ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, en el marco de las actividades 2019 de esta cátedra. Atentamente, la técnica al servicio de la patria. Muchas felicidades, muchas gracias por su participación. Bien, pues un par de avisos para cerrar las actividades. Bueno, primero, pues agradecer su presencia en este seminario. Ha sido una jornada pues larga, un par de horas que hemos estado aquí, pero me parece que hemos recibido información pues muy relevante para el futuro de nuestro quehacer. Estamos aquí por el interés que tenemos en las redes de Quinta Generación y hemos tenido oportunidad de escuchar la visión de diferentes actores principales de estos temas. Escuchamos la visión académica en la participación del doctor Oropesa, por supuesto de la industria con Huawei, Nokia, también de la asociación civil con los consultores internacionales, y cerramos con este panel que también ha resultado sumamente interesante, conocer de los proyectos que se van a desarrollar en la actual administración federal con el propósito de dar cumplimiento a ese mandato constitucional de llevar conectividad universal a los ciudadanos mexicanos. Espero que haya sido de su interés toda esta información que hemos recibido. Quisiera comentarles que el evento ha sido transmitido por internet, que está grabado y que puede ser consultado. Agradecemos a CUDI, que nos hizo favor de hacer esa transmisión. Agradecemos al Centro de Educación Continua, ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, por hospedarnos en este seminario. Y les comento que en el mes de diciembre tenemos un último evento organizado por la cátedra sobre otra tecnología disruptiva. Me refiero a la inteligencia artificial. También estaremos organizando una serie de conferencias sobre esta temática que, al igual que redes de quinta generación, pues son tecnologías que transformarán en el corto plazo la forma en la que nosotros convivimos. Muchas gracias por su participación, por su asistencia, por otorgarnos ese tiempo, estas horas para poder participar de este seminario a través de la Cátedra Eugenio Méndez de Ocurro. Agradecemos el que nos hayan acompañado en este evento. Muchas gracias a todos y buenas tardes.